darles esta plática acerca de lo que son las mascarillas o los cubrebocas. Me gustaría conocer sus opiniones a través del chat y me gustaría que me externaran cualquier duda que pudieran tener. En el transcurso de una hora trataré de ser lo más breve y concisa posible con ustedes para explicarles y descubrir algunos mitos y realidades sobre el uso y la elaboración de estos artefactos que ahorita se han puesto mucho de moda por el problema del SARS, ¿no? Del COVID. Bueno, antes que nada, permítanme presentarme. Buenas noches. Mi nombre es Sheila Vázquez Rosas. Soy ingeniero químico de formación. Soy también agente capacitador, diseñador de cursos y actualmente trabajo como proyectista en la empresa Training Industrial Project and Service. Bueno, yo en general me dedico a la investigación. Soy investigadora también. He publicado por allí 2 artículos científicos que, bueno, son un poquito más apegados a mi perfil, por ahí de toxicología y de evaluaciones exergéticas de agua como factores de calidad. En general, esta charla vamos a hablar de un poquito de bioseguridad, ¿sí? Aquí lo que nos vamos a enfocar nosotros es en cómo la bioseguridad aplica al diseño de los cubrebocas y tratar de decir si es o no verdad. Por ahí algunos comentarios que se han leído donde avisan o notifican a las personas que el uso continuo o prolongado de un cubrebocas puede causar hipoxia. Entonces, antes que nada, vamos a hablar un poquito de la bioseguridad como una pequeña definición. En este caso, bueno, la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tiene como objetivo proteger la salud, ¿sí? Antes de que un producto, sobre todo de grado médico, salga a comercialización, se tiene que ensayar en un laboratorio. ¿Qué significa ensayar en un laboratorio? Significa que se tienen que hacer pruebas para verificar que cumplan los requisitos básicos de seguridad en torno a la calidad, ¿sí? Va de nuevo. Los productos, para que puedan ser sacados a comercio, se tienen que ensayar, ¿sí? No podemos nosotros, bueno, de que se puede, ¿no? Pues ya sabemos cómo es el comercio general, pero no podemos comercializar de manera global, en este caso cuando hablamos de las exportaciones, un producto que no ha sido ensayado o que no ha sido probado, porque entonces no estamos asegurando la calidad y muchas empresas no compran productos que no tienen cierto certificado como sello de calidad. Sin embargo, pues bueno, sabemos que ahorita con lo del COVID, muchos cubrebocas los podemos encontrar en la tiendita de la esquina, en la calle, vendiéndose en los semáforos, porque son productos meramente artesanales, elaborados por manos que no necesariamente fueron probados para su función. Sin embargo, bueno, están tratando de ser un medio coadyuvante para evitar la propagación del virus, ¿no? La bioseguridad se encarga justamente de verificar que los artefactos que se utilizan tengan ese conjunto de medidas para evitar que las personas se enfermen y para evitar que se dañen. Entonces van a tener por allí una barrera que va a evitar que hagamos frente a agentes biológicos, físicos, químicos o mecánicos. Realmente la bioseguridad es solamente una mezcla de la biología con la seguridad laboral. Sí, aquí lo único que estamos agregando es que no nada más nos vamos a cuidar de aquello que es altamente evidente, los factores físicos, sino que también vamos a cuidarnos de los que no son tan evidentes, ¿no? Que en este caso son los patológicos, son cosas que no podemos ver. Entonces, como les decía, antes de poder vender un producto, necesitamos que este se ensaye, se verifique, se pruebe, ¿sí? Sobre todo para poder dar esa garantía de satisfacción, decir, es que este producto sirve para esto. Lo voy a tomar de manera burda y voy a comentar, por ejemplo, yo soy del puerto de Veracruz, muchísimo gusto por acá con el calorcito. Es muy común ver que a veces en las calles hay personas vendiendo ungüentos o pomadas y dicen que te sirven para muchas cosas, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo fue ensayado? ¿Cuándo fue probado? ¿Con quién fue probado? Actualmente, y transportando esta información a lo del COVID, existen 64 vacunas que están siendo trabajadas o que fueron inventadas desde el 2019, que surgió la pandemia, hasta nuestra fecha actual.
¿sí? 60 y tantas vacunas, imagínense. ¿Y por qué no han llegado a nosotros y por qué no se han publicado y por qué no se ha eliminado la pandemia? Bueno, es muy simple. Las vacunas están en su fase de ensayo. No pueden todavía probarla y dar la garantía de satisfacción porque están en la prueba de ensayo. Están verificando que realmente funcione de tal manera. Y como sabrán, no es lo mismo hacer prueba de ensayo en un cinturón de seguridad para un vehículo para ver si funciona con la resistencia necesaria que hacer pruebas de ensayo en sustancias o cosas que tienen que ver con biología, ¿sí? Vamos a recordar que existen por allí consecuencias teratogénicas que van a ser crónicas, que son a la larga del tiempo. Entonces, las vacunas que se han inventado pueden ser buenas para eliminar el COVID, pero pueden resultar teratogénicas o crónicas a la larga, ¿no? Entonces, por eso es que están apenas en la fase de ensayo, están haciendo las pruebas con ellas para ver cuáles resultan ser necesarias o cuáles resultan tener los componentes adecuados para el combate de ese tipo de virus, del virus coronario, pues como de tipo corona, y entonces van a, después de que ya se tenga, pues ya se publican, ¿no? Ya quedan completamente abiertas a venta al público y entonces quedan, la OMS las adquiere, las compra y entonces se elimina la pandemia, se acaba la pandemia, ¿sí? Como pasó con el N1H1 hace unos 9 años, 10 años me parece, todavía me tocó por allí. Entonces, regresando un poquito con el uso del cubrebocas, vamos a recordar que es un elemento que la bioseguridad está sugiriendo que es un elemento coadyuvante, protector, es una barrera que nos va a ayudar como un control más de bioseguridad. O sea, vamos a transportar esta información a la seguridad industrial. ¿Sí? Sabemos que el EPP o el equipo de protección personal no es el primer equipo o no es la primera respuesta, mejor dicho, ante una situación de inseguridad. ¿Sí? Tiene que haber otro tipo de controles. Entonces, ustedes sabrán por ahí la jerarquía de esto. El EPP es el último. ¿Sí? En el caso del cubrebocas, pues este se puede considerar como también un EPP, ¿sí? No es la única medida que se está tomando para prevención del contagio del coronavirus, pero es una medida coadyuvante que nos va a ayudar, nos va a ayudar a que esto tenga cierto control. Entonces, la bioseguridad, pues es este ejercicio, aquí viene la parte de bioseguridad, ¿no? En ese ejercicio en el que nosotros usamos el cubreboca, usamos la mascarilla como coadyuvante, no necesariamente quiere decir que es nuestro control específico y por usar mascarilla o cubrebocas ya no me voy a enfermar, porque eso también sería completamente incierto. Entonces, volvemos a lo mismo. Y aquí viene una pregunta. Voy a tratar de ser breve y si divago mucho, pues me gustaría que me enfocaran con las preguntas que tengan a través del chat, los estoy leyendo, para tratar de contestar aquellas preguntas por allí que surjan. Primero que nada, ¿se dice mascarilla o cubrebocas? Es una de las preguntas más sencillas que me han hecho o he escuchado. Y bueno, pues esto va dependiendo de su aplicación. Para empezar, la mascarilla quirúrgica o de higiene, voy a hacer otro paréntesis, aquí higiene refiere a que es por sanidad, ¿sí? Por limpieza. Entonces, la mascarilla quirúrgica o de higiene es la que comúnmente se llama cubrebocas, ¿sí? Aquí en la proyección que ustedes están viendo en pantalla, pueden ver del lado izquierdo es azul. Entonces, esta que está allí es nuestra mascarilla o cubrebocas. También se tiene la mascarilla de protección o respirador. Este es un tipo diferente de mascarilla. Es otra clasificación. Entonces, cuando hablamos de cubrebocas, hablamos del que es como el azul que está en la imagen. Y cuando hablamos en general de mascarillas, por lo menos en nuestro tópico mexicano, que es así hablamos, nos estamos refiriendo ya un poquito más al respirador, a la mascarilla de protección. Sin embargo, decirle mascarilla a ambas también está bien dicho, porque mascarilla es en como que el término global. Sí, cubrebocas sería como que el más específico para referirnos a lo que es quirúrgico. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está el primer mito en el que dicen que no se dice cubrebocas, que sí se dice cubrebocas. Bueno, así de fácil, ¿no? ¿Cubrebocas o mascarilla? La mascarilla es muy común, bueno, el cubrebocas es muy común en el personal de salud, lo podemos ver en hospitales, ¿sí? Este se utiliza para muchos procedimientos
Pueden ser clínicos, quirúrgicos. Básicamente el uso adecuado de las mascarillas es sin discusión un factor importante para garantizar la seguridad no solamente de quien la porta, sino también de la persona que está siendo atendida por el portador. Y aquí es donde vienen las diferencias de entre mascarilla, o bueno, vamos a dejarlo como entre cubrebocas y mascarilla de protección. Y aquí viene el punto otra vez. El cubrebocas, el objetivo que tiene o su diseño, para eso se inventó, es evitar transmitir hacia el paciente, ¿sí? El cubrebocas busca está evitando que salga de nuestra boca hacia la persona que va a estar cerca de nosotros como receptor, ¿sale? Busca no transmitir de nosotros hacia afuera. Está diseñado para evitar la diseminación de microorganismos que se alojan en toda la parte de nuestra boca, nariz y garganta, ¿sale? Entonces, cuando tú ocupas un cubrebocas, estamos evitando que esta contaminación que se encuentra alojada en esas cavidades que ya mencioné, salga de nosotros hacia el paciente. Por eso es que, por ejemplo, cuando se va a hacer un trasplante de órganos, cuando se va a hacer una operación en general, ya sea clínica, quirúrgica, el médico usa un cubrebocas, porque como estamos completamente expuestos al estar abiertos para hacer el momento que nos están haciendo la operación, pues en ese momento de exposición, si el lugar está contaminado y nosotros nos acercamos contaminando más, pues al final podemos provocar un shock disculpe, se me fue el avión. Podemos provocar una antisepsia en la persona, ¿sale? Entonces, justamente vamos a empeorar la situación de la persona que está medicada. Entonces, justamente para eso se inventa el cubrebocas. Y me voy a remontar un poquito de historia. El cubrebocas se empieza a usar cuando surge la Primera Guerra Mundial. De hecho, si lo hacemos un poquito de análisis, todos los EPP se empiezan a usar ya de manera más puntual a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? Bueno, resulta que cuando surge la Segunda Guerra Mundial, pues sabemos que ocupaban a niños, mujeres, hombres, a toda persona que pudiera trabajar para producir armas, limpiarlas y hacer todo ese tipo de armería para la guerra. Pues hubo mucha sobreexplotación. Entonces surge un término conocido como el factor humano. Se empiezan a preocupar ya no nada más porque las armas tengan también surge el término de calidad. Ya no solamente se van a preocupar porque las armas tengan cierta calidad, sino que también se van a preocupar por el factor humano que estaba detrás de la construcción de esas armas. Entonces empiezan a surgir muchos métodos o barreras para protegerlos, o sea los EPPs. Entonces aquí mismo surgen estos métodos o barreras para protegerlos de que no vayan a percibir algún tipo de enfermedad de la misma persona que eran atendidas en el ámbito médico, ¿sí? Si tú llegabas con una pierna al punto de ser sanada porque tuviste una explosión, una bomba o una granada, llegaba la atención médica a ti, antes no te atendían, pues no tenían ningún cubrebocas, no usaban ningún tipo de mascarilla facial para atender al herido de guerra, pues eran campamentos meramente abiertos en donde atendían montones de personas. ¿Cuándo fue que empezaron a preocuparse? Bueno, cuando empezaron a ver que era muy difícil combatir las infecciones. Entonces, al momento de que empiezan a ver ahí choques anafilácticos por infecciones, es cuando se dan cuenta que las personas portadoras eran las personas sanas. Sí, no necesariamente el enfermo era el portador. Entonces inventan el uso de bufandas o trapos en bocas que semejarían ahorita lo que son cubrebocas. Pero ya saben que a todo le meten ingeniería de diseño. Entonces entran a ingeniería de diseño real en la que buscan la permeabilidad específica de los materiales para evitar que hubiera por allí una diseminación de microorganismos. Entonces es como empiezan a crear los cubrebocas. Entonces, específicamente al inicio y ahorita y actualmente se usan para evitar el contagio de la persona hacia el paciente, ¿sí?
evitan que yo contagie a un paciente cuando éste está abierto, tiene una área abierta o expuesta de su cuerpo y yo estoy hablando para evitar que salga algún microorganismo, ¿sí? Y también ahorita tiene la finalidad de evitar el contacto al revés, pero solamente con fluidos o salpicaduras, ¿sale? O sea, de que si yo, por ejemplo, soy un médico y yo me coloco un cubrebocas, ¿yo qué voy a evitar? Yo voy a evitar, para mí, salpicarme de algún tipo de fluido que pueda salir del cuerpo de la persona, ¿sale? ¿Y para qué lo estoy ocupando para el paciente? Para yo evitar contaminar al paciente con mi halo, porque el halo va a incluir algún tipo de microorganismo alojado en alguna cavidad de mi cuerpo, de mi boca, mi nariz, ¿sale? Entonces, dijimos, la mascarilla quirúrgica, que sería lo que nosotros le llamamos cubreboca, como un tópico aquí en México, sería evitar la transmisión hacia el paciente y prevenir la salpicadura o contagio de fluidos hacia el portador del cubrebocas, ¿sale? Va la otra, la mascarilla, lo que nosotros consideramos como mascarilla de protección, que realmente viene siendo un respirador. Esta mascarilla se usa cuando lo que se requiere es proteger al personal de salud de la inhalación de contaminantes. Es decir, se protege de afuera hacia adentro. Si yo, que soy el personal de la salud y quiero protegerme del ambiente, del contaminante ambiente, entonces yo no tengo que usar un cubrebocas o mascarilla quirúrgica. Tengo que ocupar una mascarilla de protección o respirador. ¿Sale? Aquí ya vienen las diferencias en las mascarillas. Aquí, como les comentaba, vamos a encontrar muchas diferencias. Aquí básicamente, en cuanto al uso, va a depender de qué es lo que quiero proteger. Si quiero proteger al de afuera, que sería a la persona que el paciente, ocupo un cubrebocas. Y si quiero protegerme a mí del ambiente, de algún contaminante ahí poluto en el ambiente, entonces ocuparía yo una mascarilla de protección. ¿Sale? Ahí va la diferencia, para que veamos por allí esa diferencia. Entonces, cuando escuchamos al personal de salud de México hablar en las noticias y decir que la mascarilla no es necesaria para la persona no enferma, podemos decir que sí y no. Si yo no tengo gripe y mi familia no tiene gripe, pues no necesitamos usar una mascarilla. Pero si yo tuviera gripe y yo no quiero que mi familia le dé gripe, lo más lógico y además higiénico es que yo use una mascarilla o cubrebocas, porque yo soy la que va a salpicarlo a ellos, ¿sale? Para que no se contagien. Pero si ellos tuvieran miedo de contagiarse por mi gripe, no requieren una mascarilla de protección, no requieren algo como esto. ¿Por qué no? Porque eso es para poluticidad ambiental, ¿sí? Algo que va más por allá, más grande de partícula para contaminantes. Si ellos quieren proteger de salpicaduras de fluidos, que yo pudiera estornudar sin taparme la nariz de manera adecuada y salpicar un fluido y le dé miedo esa salpicadura de las gotérulas que lleven virus, entonces ellos requieren igual manera una mascarilla quirúrgica o un cubrebocas, ¿sale? Volvemos al mismo punto de los mitos y las realidades, ¿no? ¿Cuándo una y cuándo otra? Ok. Me gustaría contestar ahorita, he visto que están preguntando por allí algunas cositas y ahorita de momento les voy a contestar. Solo quisiera no desencajar mi idea terminando de decirles esto acerca de la mascarilla de quirúrgica y la mascarilla de protección respiratoria. Entonces ahorita les voy a volver a... Bueno, ahorita les contesto sus preguntas. Les comentaba, he visto muchas personas en la calle portar este tipo de mascarillas para evitar contaminarse de la influenza, del COVID. Es un tipo de influenza, que no le cuentas, es un tipo de virus coronario, del COVID. Justamente decirle, esa mascarilla es muy cara. Bueno, no es muy cara, pero es más cara que un cubrebocas, que es este tipo. Y sin embargo, sí protege, claro que sí protege. Sin embargo, está como que de más ese tipo de protección, porque ese tipo de mascarillas no es para salpicaduras, realmente es para polvos.
Sí va a quitarte por allí algunas aplicaduras, claro, porque si es capaz de proteger polvos, pues es capaz de proteger cierta medida de esas aplicaduras, pero está como que un poquito de más. También lo entiendo que usan porque hay desabasto de este tipo de mascarillas o de este tipo de cubrebocas. Eso también es verdad. Sin embargo, está un poquito fuera de lugar que nosotros creamos que por no colocarnos un cubrebocas nos vamos a contagiar de COVID, si no, nuestro cubrebocas no es de este tipo. Sí, no, o sea, solamente que una persona que no estuviera enfermo y no fuera sintomático o no supiera o no le importara, tosiera o hablara o escupiera cerca de mí, a menos de 1 metro de distancia de mí, y sus gotérulas de alguna manera cayeran en mi campo respiratorio. Entonces es como yo me podría infectar. ¿Sí? Entonces, esta mascarilla es un buen método, está un poco inclinado a la sobreprotección para el COVID, hablando del COVID. Esta es como para otro tipo de respiración, hablando de los contaminantes disueltos en las atmósferas, de polvos contaminantes, de fármacos contaminantes, algunos citostáticos contaminantes, entonces está un poquito fuera de lugar. Y tomando en consideración esto, vamos a recordar que esas mascarillas funcionan de afuera hacia adentro. Aquí, como son más rígidas por el tipo de material, lo que hace es reducir mayormente el tamaño de partícula de penetración de la mascarilla. ¿Sí? Esta mascarilla de aquí, que es la más sencilla, por así llamarlo, la quirúrgica, la que usan los médicos normalmente, tiene un paso más o menos de entre 3 y 8 micras, ¿sale? De contaminantes. Entonces, las gotérulas, al ser pequeñas gotitas de agua salpicante, se quedan atrapadas en la mascarilla. Eso significa que no pasa para mí y que yo cuando estornudo no pase hacia afuera. ¿Sí? Eso es lo que hace el hecho de que sea de ese tipo de material. Esta que está aquí es un poquito más específico. La mascarilla podría ser de FFP1 o puede ser N95, que tienen un 80% de efectividad, pero filtran un poquito de... el tamaño de la partícula de filtración va a ir de entre 2 hasta 12 micras, va dependiendo del tipo de mascarilla. ¿Sabes? O sea, sí va a filtrar un poquito más chiquitas las partículas porque los polvos suspendidos tienden a ser muy pequeños, pero sin embargo no tan pequeños como un virus. O sea, estamos hablando que un virus es distinto, ¿sí? Entonces, también depende mucho del tiempo de uso de la mascarilla para saber su efectividad, ¿sale? A final de cuentas, esto lo que estamos hablando es que las mascarillas tienen ingeniería de diseño y fueron diseñadas específicamente para un tipo de uso. Este uso que está aquí, o la mascarilla común, conocida como cubrebocas, es de uso clínico. Y este tipo de mascarilla es de uso industrial, es de uso de protección en seguridad industrial. Esas son las diferencias entre las mascarillas. ¿Sale? Y bueno, ante la última pregunta, para ahora sí pasar a algunas preguntas que estoy leyendo por ahí, sus comentarios, ante otro mito que he querido desmentir, es sobre la producción de hipoxia por el uso prolongado de las mascarillas. Ok, primero que nada, la hipoxia, según la RAE, es el estado que presenta un organismo viviente sometido a un régimen respiratorio con déficit de oxígeno. ¿Sí? Eso significa, vamos a tomarlo como una condición en la que por diversas causas, no sabemos por qué, los tejidos del organismo no reciben suficiente oxígeno. Y esa hipoxia pues va a producirnos ciertos problemas o ciertos malestares. Por allí leí que la gente opina que el uso del cubrebocas reduce la cantidad de oxígeno que entra al cuerpo, cosa que no puede ser cierto, porque la partícula de oxígeno no tiene el mismo tamaño que el tamaño que va a medir tu filtrado. La partícula de oxígeno mide 10 nanopartículas y la mascarilla solamente filtra hasta 3 micras. Sería ilógico, sería como meter la cabeza en un garrafón de agua, y por eso la gente no anda en la calle con la cabeza en un garrafón de agua.
¿sí? Lo mismo con el CO2. El CO2 es también una molécula que mide un poquito menos, perdón, un poquito más de 10 nanopartículas. Siguen siendo nanopartículas. Es imposible que la mascarilla se quede con el dióxido de carbono que nosotros exhalamos y se queda ya atrapado. Sí, o sea, por lógica, cuando se hizo el diseño de la mascarilla y se probó y se hizo el testado o el testing o los ensayos de la mascarilla, se verificó justamente que hubiera esa permeabilidad del aire y ese atrapamiento del polvo o atrapamiento de las sustancias o de los patógenos, ¿sí? Un virus no mide lo mismo que el aire. Además, que el tipo específico de virus coronarios no se transporta en aire. O sí, pero tendría que ser un aire con humedad, con un caudal húmedo. Vamos a decir, es que yo vivo en Veracruz y en Veracruz hay 85% de humedad relativa todo el año. Bueno, sí, pero resulta que la humedad relativa todo el año tiene una tendencia de vapor por encima de los 80 grados. No va a transportar virus el vapor ambiental. Sí pueden llegar gotérulas de alguien que te hable, sí pueden, y para eso estás usando una mascarilla o un cubrebocas de grado clínico cuando sales de tu casa. Cuando estás en tu casa no tienes que usarlo, no, porque pues se supone que estás en un ambiente limpio, estás en un ambiente con personas limpias. O sea, realmente, y espero no hacer un mal comentario a continuación sobre la cuarentena, realmente la cuarentena y la necesidad de quedarnos en casa no está orillada a evitar contagios porque nosotros nos contagiemos por pisar la calle, ¿sí? Realmente el de quédate en casa o el aislamiento que nos ponen con la cuarentena está orientado porque no somos personas higiénicas, no tenemos la asepsia necesaria para poder sobrevivir una cuarentena. ¿Sí? Leí muchos tips he leído muchos tips en diferentes redes sociales en las que te dicen que tomes ácido acetil salicílico, que aquí en México tiene un nombre comercial, aspirina, que tomes aspirina para evitar enfermarte de coronavirus, que tomes jengibre, que tomes, cuando es tan simple y sencillo ser limpios, lavarse las manos. ¿Cuántas veces se lavaban antes de esta contingencia las manos ustedes? ¿Cuántas veces a la semana o al día limpian el teclado de su computadora, la pantalla de su celular? ¿Quién va al baño con el celular para empezar? ¿Sí? Esas clases de medidas son las que no estamos listos. Por eso es que nosotros no estamos listos para estar en la calle en una contingencia sanitaria, porque no somos lo suficientemente ortodoxos en nuestra limpieza y por eso es que nos contagiamos. ¿Sí? Esto va más allá de las medidas que ocupa el gobierno. El gobierno es más fácil decirnos quédate en tu casa que decirte lávate las manos, porque lávate las manos es algo que nos están enseñando desde que somos niños, cuando vamos al preescolar, cuando estamos muy chiquitos, y sin embargo sabemos que conocemos, ustedes segurísimo conocen a una persona que cuando va al baño no se lava las manos. Claro que lo conocen. ¿Sí? Entonces, es por ello que tenemos que ocupar otro tipo de mecanismos para prevenirnos, otro tipo de barreras, como en el caso de llegar hasta el EPP, que en este caso sería el uso del cubrebocas. Usar el cubrebocas para ir a la tienda, al supermercado, cosas esenciales, viajar en taxi, no va a evitar de cualquier modo que te enfermes, porque hay personas que van moviéndose el cubrebocas en ese trance. Hay personas que se les desliza porque no le dan un correcto ajuste a las ligas. Hay personas que llevan la nariz de fuera del cubrebocas y entonces de nada sirve porque cuando tocas el cubrebocas no lo tocas por las ligas, lo tocas por la parte del filtrante, que será la parte azul en la imagen. Y si lo tocas por la parte filtrante, pues estás ensuciando tus manos y de nuevo empieza esa cadena. ¿Sí? El cubrebocas se puede tapar, sí se tapa porque es un filtrante, como todo filtro, se puede tapar. ¿Y qué pasa si se tapa? Pues ya entonces ya no hay esa permeabilidad que se requiere para poder respirar de manera adecuada. Y cuando se diseñó, lo sabían, y por eso es que nos avisan que algunos son de tipo desechables, la mayoría,
y que no se debe usar por más de una jornada de 8 horas. Entonces, si nosotros no seguimos esas indicaciones en el factor de diseño, cuando se diseñó, la persona que le metió la ingeniería para decir así se hace y así se usa, si no seguimos esas reglas, entonces no es que el cubrebocas no funcione, no es que la mascarilla no funcione o no es que sea un virus letal, sino simplemente nosotros no tenemos la suficiente higiene, que eso es realmente el problema de por qué surge una pandemia. Ahora sí, voy a regresar por acá a ver algunos comentarios y bueno, voy a ir contestando por allí algunas de las preguntas que vi por ahí. Me gustaría también escuchar sus opiniones al respecto, o mejor dicho, leer sus opiniones al respecto. Yo sé que quizá esa información no la consideren muy relevante. Esa información fue buscada en revistas científicas, en estudios. No es una información que yo me esté inventando y les invito a que la corroboren. Pero también es muy importante que no sigan tendencias en redes sociales porque lo vieron en Facebook, porque lo vieron en Twitter, porque lo vieron en WhatsApp. O sea, es importante también que se informen, ¿sí? Es muy importante eso. Entonces, bueno, voy a por aquí a leer algunas preguntitas respecto al tema que estamos hablando. Dice la Rosa Antonio que la mascarilla protege de inhalaciones, cubrebocas protege de exhalaciones de otros. Inhalaciones, la mascarilla, así es, la Rosa, ese es el objetivo básico del funcionamiento del cubrebocas y de la mascarilla de seguridad. Dice por acá, Abdel, ¿qué certificados nacionales de México existen para las mascarillas y cuáles internacionales? Ok, bueno, realmente, tal cuales estándares, en México, te seré honesta, los desconozco. Según yo, y espero que la licenciada me conteste más la pregunta a mí que para ustedes, según yo, nosotros nos regimos por los estándares internacionales de calidad. En este caso, el Comité Europeo de Normalización es el que lleva la batuta, ¿sí? El Instituto Nacional para la Seguridad de Salud Ocupacional, o la NIOSH, junto con la OSHA y junto con el Centro de Control de Enfermedades, o CDC, son las que le dan los estándares para el uso de filtrantes que se van a ocupar para diseñar los cubrebocas. Están los FFP, la línea de los FFP, que son la pieza fácil de filtrar, según la traducción, que son españoles, y están también los N, que vienen por allí de la NIOSH, que son los N95, N99 y los N100. Son ahí los estándares que se ocupan para saber si son o no adecuados los filtrantes. Por ahí el Comité Europeo de Normalización lanzó una tabla comparativa según la capacidad de filtrado de cada uno para diferenciar los FFP de los P y los N95. Y por ahí les invito a que investiguen un poquito acerca de eso y ahí van a encontrar esa información. También hay certificaciones de China, pero también las desconozco, la verdad. No entendí, Patricia, ¿a qué te refieres con contaminación cruzada? Si te refieres al hecho de que yo puedo contaminar al paciente y el paciente me puede contaminar a mí, sí es contaminación cruzada y para eso se ocupa el cubrebocas o la mascarilla quirúrgica. Sí, claro, uno se puede proteger. Contestándole a Guillermo me comenta que uno se puede proteger de las personas en la calle. Sí, Guillermo. La forma más simple de protección en la calle es que te alejes de las personas que no sabes si tienen o no una enfermedad respiratoria. Esa es una. Dos, que uses un cubrebocas como coadyuvante y te puedas acercar a las personas. Y tres, es que tú mantengas una higiene lo suficientemente ortodoxa para que no te enfermes. Y eso es lavándote las manos, no tocando tu cubrebocas cuando lo traigas puesto hasta que te lo vayas a quitar y removerlo de manera correcta por las ligas. Y por último, sería
mantener, pues como la campaña lo dice, ¿no? La sana distancia. Creo que serían las medidas más fáciles para prevenir contagiarse. Y lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Para no contagiarnos o aquí el fin de la pandemia, el fin del quédate en casa, el de la cuarentena, es no contagiarnos, pero realmente no es aislarnos en nuestra casa la manera de evitarlo. La manera de evitarlo es siendo limpios, y es lo más difícil y que no podemos hacer, ser lo suficientemente limpios para evitar el contagio. Reyes, ¿qué tan confiable se usa el cubrebocas? Es el cubreboca lavable. No te puedo decir qué tan confiable es, porque tendré que saber de qué está hecho para saber qué tamaño tiene la malla telar, ¿sí? O la malla de polipropileno, no sé de qué esté hecho. Sabiendo el tamaño de la malla, sabes el tamaño de partícula que filtra. Y cuando sabes el tamaño de partícula que filtra, sabes si es o no confiable el cubrebocas, porque depende de la partícula que tú quieres filtrar, ¿sí? Bueno, continúo leyendo las preguntitas. Dice por aquí que si sirven los de tela. Yo en lo particular te diría que no. Pero puede ser que alguien me calle la boca. Y te voy a decir por qué, Elizabeth. Porque puede ser que exista o que que el cubrebocas sea de una tela que tenga una malla con un tamiz muy pequeño. El tamiz es el tamaño o el grosor de la malla de la partícula. Si la malla es pequeña, entonces el tamizado es seguro y la tela puede ser segura. Sin embargo, las telas tienden a que se ensanchan porque tienen fibras elásticas. Entonces, si son lavables y se ensanchan, pierden ese tamizado o ese tamaño de partícula que te protege. Y yo, en lo particular, diría que no son seguras. Pero pues puede haber alguien que las haya hecho de tela y que las haya ensayado o probado y que resulte que sean confiables. Pero lo dudo mucho que las personas que venden cubrebocas de tela en la calle las hayan probado o ensayado. Sí, Javier, la molécula de oxígeno mide más o menos 10 nanopartículas. Por aquí menciona Ladrón que el oxígeno está 20% en el ambiente. Sí, más o menos 20, 21 y 20, de 20 a 20, de 20.9 a 21% o 21.2% en el oxígeno en el ambiente, pero nosotros no respiramos oxígeno, respiramos aire. Digo, respiramos oxígeno que está en el aire, ¿no? Pero realmente lo que respiramos es la mezcla de todos los componentes, no solamente oxígeno. Dice por aquí Frank, se observan muchos deportistas que practican o entrenan con mascarilla y realmente no afecta, perjudica la resistencia. Ok, a ver, eso es distinto, porque los deportistas que entrenan con mascarillas son mascarillas de atmósferas. Lo que hacen es cambiar la presión para aprender a respirar. Esas mascarillas son mascarillas de sellos, que tienen filtros pequeños, que te ayudan a aprender a respirar para hacer ejercicio. No es lo mismo que una mascarilla de tipo quirúrgica o una mascarilla de seguridad. Volvemos a lo mismo, aquí depende de qué quiero filtrar para saber qué mascarilla voy a ocupar. Es muy simple, es como los zapatos. Yo no les puedo decir que existe una gama inmensa de zapatos. Yo no les puedo decir que las chanclitas que como para bañarnos, no sirven. Porque sí sirven para bañarnos, sirven para que no me resbale cuando me baño, para que no me dé pie de atleta por bañarme en un baño público o en un hotel. Sí sirven las chanclas, aunque se vean inseguras, aunque son baratas, sí sirven. Pero no te puedo decir que las botas sirven para todo, porque pues no sirven. Yo no me puedo meter a la alberca en botas, ¿sí? Entonces, así como existe mucha gama de zapatos y yo necesito saber para qué lo voy a ocupar para poder elegir el zapato adecuado, lo mismo ocurre con todo el EPP que existe y en este caso con las mascarillas de seguridad o las mascarillas quirúrgicas. Dice por aquí, a ver, vi algo del ácido acetil. Mencionaban algo acerca del ácido acetil. Dice por aquí que
como escriben, se mueve y dice ciberseguridad, prevención, el ácido acetil ayuda con la coagulación de la sangre y hay estudios que el COVID provoca coágulos. No, te estás equivocando y creo que deberías consultar la hoja de seguridad del ácido acetil. El ácido acetil no es un coagulante, es un anticoagulante. Por eso es tan peligroso tomarlo, porque estamos ahorita en la época de lluvias, en la época de los monzones, que es la época de los huracanes dentro del mar. Estamos en la época de los monzones, en la época de la humedad alta, y van a iniciar las lluvias en algunas partes de México, bueno, hablando de México nada más. Por lo tanto, aumenta la cantidad de fauna nociva, hablando del mosquito y las especies de mosquitos. Eso significa que aumenta la posibilidad de contagio de dengue. Ahorita, si no te contagias de COVID, te puedes contagiar de dengue y de otras miles de cosas más. Si tú piensas, tienes síntomas y crees que es COVID y te tomas un anticoagulante como el ácido acetil salicílico, te puedes morir porque puede ser que sea dengue y lo único que estás haciendo es ayudar a licuar tu agua y no va a coagular, reduces el tiempo de coagulación y puede darte dengue hemorrágico. Sí hay estudios que el COVID provoca coágulos, pero para eso se ocupan anticoagulantes, no coagulantes. Entonces sí es importante que no se automediquen hasta que tengan un diagnóstico. Es más fácil saber si tienes dengue que si tienes coronavirus, porque para saber si tienes dengue te puedes hacer una prueba de reacciones febriles en un laboratorio clínico y si tienes bajas las plaquetas es muy posible que tengas dengue. Y sale mucho más barata la prueba de reacciones febriles que la prueba del COVID. Entonces, conclusión, no automedicarse y mejor preguntarle a un profesional de la salud para que ellos te diagnostiquen y te traten. Disculpa, Mayra, no sé qué no te quedó claro. Si gustas, te puedo volver a repetir algún concepto. Por aquí dice Adri, con el control de los filtros de acceso en los centros de trabajo, como toma de temperatura y uso de gel, ¿debemos usar el cubrebocas durante la jornada laboral? No sé, Adri, yo no puedo decirte eso porque yo no sé en qué trabajas, no sé a qué agentes estén expuestos, pero eso lo tienen que contestar basado en un análisis de riesgos de puestos de trabajo. Si lo estás hablando para referirte del coronavirus, se supone que hasta donde yo sabía, para eso se cerraron las empresas, para evitar los contagios. Ahorita se están reactivando porque no puede ser para la economía, ok. No sé qué tan cierto sea el usar cubrebocas toda la jornada laboral, porque hay que cambiarlo y porque nosotros tenemos la tendencia de tocarnos la cara. Nosotros en promedio nos tocamos la cara 20 veces por minuto. Entonces, volvemos a repetir, todo es cuestión de higiene. Creo que es más fácil mantener una distancia entre los operarios, una distancia prudente entre los operarios y una higiene adecuada. Muchas gracias, licenciada Cecilia, y agradezco muchísimo el tiempo que me permitió usted aquí y me vuelvo a disculpar por los inconvenientes que tuve al inicio para poder enlazarme con ustedes y darles esta breve charla. Sigo por acá leyendo algunos comentarios. Me dice, ¿qué tiempo máximo de uso de cubrebocas? Francisco, yo te diría que son 8 horas porque el común son de 8 horas, pero no te puedo garantizar eso porque para eso tienes que leer la ficha técnica del producto. Recuerda que todos los productos tienen ficha técnica, la hoja de seguridad para químicos y la ficha técnica que son para productos físicos o el instructivo, básicamente. Ahí te debe decir cuál es el tiempo según la permeabilidad del producto. Recuerda que nuestra saliva también es corrosiva, es ácida. Entonces nosotros también degradamos las fibras y entonces se hacen menos fiables, por así decirlo. Entonces, voy a seguir por aquí leyendo. Me dice por aquí Rocío que qué tan fiable es el usar cubrebocas. No, creo que preguntaba que se pueden lavar o desinfectar los cubrebocas. Depende de qué es lo que quieres filtrar. Si quieres filtrar el coronavirus, las cubrebocas al momento de que le ocupes un desinfectante,
comúnmente va a ser un corrosivo y las fibras se ensanchan porque los cubrebocas están hechos normalmente de fibras elásticas, como lo mencioné con anterioridad. Entonces, pues ensancharían y perderían ese tamizado específico que están diseñados para evitar que la partícula entre. Pero también lo pueden encontrar en las especificaciones de la compra del producto. Dice Adri que es obvio que el cubrebocas de tela no sirve. Mira, Adri, con la experiencia que tengo, yo también diría que es obvio, pero la verdad, me han callado la boca alguna vez, porque la tecnología realmente sí ha avanzado a pasos agigantados. Nosotros tenemos por ahí esa tendencia de vivir en un país un poquito retrasado en cuanto a tecnología, pero la tecnología avanza con o sin nosotros, así que no podría decir que es obvio, porque puede ser como que alguien nos diga que siempre no, pero sí es muy evidente. Lo vamos a cambiar por evidente. Es evidente que la tela no sirve. Dice Hugo que debe tener la FDA una autorización. Sí, debe tener una autorización para la venta, no para ser usado como quirúrgico. Hugo. Sí, en China ocupan el N95. El KN95. Sí, les comentaba que existen muchas certificaciones por allí y que las más comunes pues son la de la Unión Europea, que es la FFP1 o la P1, y la que es la OSHA, que es la N95, N99 y N100. Que la N100, bueno, básicamente está diciendo que protege el 99.99 de la pultosidad que hay en el aire. No sé si me falta alguna pregunta, como se mueve por aquí, pues dice por aquí Carlos que la mascarilla pierde su eficiencia al humedecerse por la sudoración o saturación del agente externo, por ejemplo el polvo. Sí, claro, pierde su eficiencia porque se tapa la malla o del tamiz. Hablamos, ¿no? Que son pequeños hoyitos o pequeños poritos que tiene la mascarilla, y al taparse con el sudor y con el polvo genera un tapón parecido pues a los granitos que nos salen en nuestra cara, en los poros, y ese tapón lo que va a provocar es que haya un sello y entonces no filtra. Por eso es importante que, como todo filtro, se tiene que cambiar. En este caso tiene cierto tiempo, periodo de vida el uso de la mascarilla. Dice Mauro, ¿qué conclusiones hay respecto a la barba y bigote? Mauro, la barba, los cabellos tienen capilaridad, ¿sí? Transportan sustancias. Cualquier, sea ese cabello, barba, bigote, ceja. Los cabellos tienen capilaridad por propiedades químicas, tienen capilaridad, y entonces eso significa que van a transportar, ¿sí? Por eso es que no hay que usar barba y bigote, porque evita el sellado correcto de las mascarillas. Pero bueno, aquí hablamos de cuando estamos ocupando mascarillas donde nuestra vida depende de ello. En este caso del COVID, bueno, las barbas y bigotes, con la perdón y con la pena, y se ven muy bonitas en los varones y muy elegantes, pero pues son sucias. Son sucias porque atrapan polvo. Su función es atrapar polvo y filtrar, atrapar polvo y calentar. Entonces, pues son sucias. Así que yo, pues mi conclusión personal sería pues que no es tan bien el uso de la barba y el bigote para los centros laborales, haya o no coronavirus. Dice Lili que respecto al material para los cubrebocas lavables, ¿cuáles serían mejores de usar? Acabo de repetir, Lili, que no es tanto el material con el que se use la tela, sino que al utilizar una sustancia que sea bactericida o virucida, o cualquier antiséptico en general, cualquier desinfectante en general, vamos a encontrarnos que son muy alcalinos o muy corrosivos, y entonces esto dañan las fibras de la mascarilla, y eso la hace entonces menos eficiente para su uso, reduce el tiempo de vida. Así que yo en lo particular, yo no puedo recomendar ninguna marca, ninguna mascarilla, porque yo no conozco una que después de lavarse siga filtrando. Digo yo, y yo no puedo conocer todo el mundo, ¿verdad? Puede que haya una, pero yo en lo particular no conozco ninguna. Sí, Gabriela, normalmente los cubrebocas que salen ahí en las redes sociales o venden en las tiendas por ahí en línea o en la calle no tienen ninguna certificación porque no están testados, porque alguien agarró la tela de sus cortinas de su casa y su cubrebocas y los vendió. No están testados, no tienen ninguna prueba de que son fiables.
¿sí? Y sí, la norma 116 de la STPS nos apoya para seleccionar el tipo de mascarilla según el agente, pero no nos mencionan acerca de agentes biológicos muy específicos. Recuerda, Emanuel, que las bacterias también tienen tamaño, los virus también tienen tamaños diferentes. Entonces, pues la norma no puede ampliarse de tal manera que nos va a mencionar por tipo de virus o tipo de bacteria o tipo de patógeno en el aire el tamaño de partícula. Por eso es que normalmente nos dicen que la mascarilla quirúrgica o cubrebocas debe ser esencial o debe ser suficiente. Dice Adri que si se debe portar cubrebocas durante la jornada laboral. No lo sé, Adri, depende de qué tan cerca estés de tus trabajadores, depende de cuánto tiempo estarás con ellos, si estás enfermo o no, si ellos están enfermos o no, y si no tienes la asepsia adecuada. Sí, y bueno, Eder, sí, como lo comentaba, la barba muy bonita, muy elegante, pero es muy sucia. ¿Existe algo para desinfectar el cubrebocas? No, sí, claro que existe para desinfectar, existe. Que te vaya a dejar tu cubrebocas funcional, lo dudo, pero de que existe para desinfectar, pues existen muchísimos materiales para desinfectar. No dudo, no, pero no creo que te lo dejen funcional para seguirlo ocupando por ahí, Jesús. Yo creo que esas son todas las preguntas esenciales. Aquí quiero algunos comentarios. Menciona la licenciada Cecilia que es importante la no automedicación. Eso es muy claro. Es muy importante la no automedicación. Todas las dosis van en función de nuestro peso. Ni siquiera a veces sabemos nuestro peso, menos vamos a saber nuestra dosis. Es importante no tomar la medicina que la vecina le hizo porque no necesariamente a mí me va a hacer. Y sí, Carla, tienes razón. Yo lo comenté como anticoagulante porque está dentro de la gama de ese tipo. Sí, tienes mucha razón, es un antiagregante plaquetario, pero no quise agregar ese término porque no sé si las personas que me escuchan aquí son médicos o químicos y pudieran entenderlo. Pero va de la mano como anticoagulante, porque al ser un antiagregante plaquetario lo que nos va a hacer es justamente ayudar a combatir a reducir las plaquetas, y por eso es que no se debe usar ante la enfermedad del dengue. En general no hay que automedicarse, creo que eso es así de simple. Gracias por la aportación, Kerry. Sí, Lili, sí hay cubrebocas que manejan nanotecnología, pero pues pregunta antes la certificación para ver quién certifica esa nanotecnología antes de querer comprarlo, porque sí está medio complicado que encuentres un cubrebocas de nanotecnología en la calle por 10 pesos. Sí, está establecido. Creo que no está establecido. No sé si está como obligatorio que tienes que usar cubrebocas en el centro de trabajo, por lo menos en México. En México, perdón. Según yo, nos sugieren el uso del cubrebocas, por lo menos en México. Una cosa es sugerir, otra cosa sería decir que lo tenemos que usar. Las uñas largas naturales y postizas también son reservorios de bacterias y virus. Claro, son una pequeña caja de Petri para que guardemos ahí y hagamos ahí nuestro jardín de cepas bacterianas. Sí, claro, es sobre todo porque se quedan ahí materia fecal atrapada en nuestras uñas, entonces sí es muy importante hacer un correcto lavado de manos, y sí es muy importante pues tener estén limpios, ¿no? Las uñas, igual que la barba, es una parte que nosotros lucimos como parte de masculinidad o feminidad, porque la sociedad así lo inculcó. Sin embargo, ambas son muy sucias. No sé si tengan alguna otra duda o algún otro comentario. Muchas gracias, Lili, por tu aportación. Sí, tienes razón, como te comentaba. Muchísimas gracias. Edgar, perdón, no vi tu comentario, dice por acá, mi opinión sobre cubrebocas de neopreno. Pues no sé qué opinión, o no entendí a qué te refieres con opinión. Pero bueno, los cubrebocas de neopreno también va a depender del tamaño de partícula. En general, yo no lo ocuparía para protegerme del COVID.
Sin embargo, los he visto que también los promocionan mucho. Yo no te puedo decir que soy experta en cubrebocas. Yo lo que sí sé hacer es tamizar. Sé hacer diseños para tamices. Eso significa que sé hacer filtrados, sé hacer filtros. Y los filtros los puedo hacer de tipo biológicos, o sea, de tamaño de partículas vivas chiquitas, o los puedo hacer filtros muy grandes, coalescentes, para filtrar gas natural en una estación reguladora de gas. Sé hacer filtros, por eso es que me atreví el día de hoy a pedirle el espacio a la licenciada Costa para dar esta charla. Yo no sé de cubrebocas, no sé de marcas, no sé de venta, dónde las venden, porque realmente yo no soy de ese tipo de gama, no sé acerca de CPP. Lo que sé sobre filtros y el cubrebocas es otro filtro más. Por eso es que, como les comentaba, les traté de explicar, o yo quise darles la explicación acerca de los filtros y la importancia y esos mitos acerca de que me va a dar hipoxia, y me voy a desmayar. No, eso no es nada real. Lo que sí puede ocurrir, y lo he visto con profesionales de salud cercanos a mí, es que nos puede dar un golpe de calor, pero eso es normal, porque eso es cuando traemos mucha ropa, nos puede pasar inclusive estando con ropa casual o con overol, que es tanto el calor que hay en la atmósfera o en el ambiente, que el exceso de calor, de ropa en nuestro cuerpo nos va a provocar más acumulación de calor y nos vamos a sentir un poquito mareados o deshidratados por el exceso de sudor. Eso sí nos puede pasar por usar cubrebocas todo el día, o mascarilla facial, o cubrebocas de larga exposición, que son los que llegan por debajo del mentón. Entonces, sí nos puede pasar, pero no es hipoxia. Esos mareos, esas sensaciones, es deshidratación, simplemente no sería hipoxia. Marco, dices por ahí que el aire acondicionado encendido del vehículo, vidrios abiertos. Te invito a que lo hagas aquí en el estado de Veracruz, un día normal de 50 grados, para que veas qué tan rico se siente. Pero bueno, entonces, espero haberles aportado algo de interés el día de hoy, espero haberles dado la información suficiente. Me gustaría que, pues bueno, me siguieran también a mí en mis redes sociales. Agradezco de nuevo el espacio de la licenciada Acosta, que me permitió estar aquí el día de hoy. Como les comentaba, yo también soy investigadora, pero también soy instructora y consultora en la empresa Training Industrial Project and Service, y hago asesorías voluntarias igual que la licenciada. Si ustedes tuvieran alguna duda todavía y creen que está dentro de mi saber, bueno, con muchísimo gusto pueden preguntarme el día o la hora que ustedes se les haga menester, y yo con muchísimo gusto les contesto. No sé si quieran aportar alguna otra cosa más. En este momento les comparto el enlace de mis redes sociales. Ahí se encuentran. Julio, bibliografía específica que te pueda recomendar no tengo. Te puedo pasar, si me escribes en un ratito, algunos artículos científicos en los que me basé el día de hoy para poder dar una explicación más contundente. Pero pues uno está en inglés y el otro en portugués, y pues son artículos científicos a final de cuentas, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta o comentario, y pues ahí está mis redes sociales, Training Industrial Project and Service. Cuando gusten o requieran algo referente a química o a biología o ambiental, aquí estoy con muchísimo gusto. ¿Alguna duda o algún comentario?